Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me contó mi tía Esperanza hace muchos años. Una historia que sucedió en Guayaquil, en el año 1962, cuando las cosas eran muy diferentes de como las conocemos hoy. Esta es la historia de Mariana, una joven que vivió algo que cambiaría no solo su vida, sino también la vida de un hombre de fe. Oh Dios mío, cuando escuché esta historia por primera vez, no podía creer lo que mis oídos estaban oyendo. Era una tarde húmeda de marzo en Guayaquil. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor salado del río Guayas que llegaba con la brisa. Mariana tenía 23 años y era considerada una de las jóvenes más hermosas del barrio Las Peñas. Su cabello negro brillaba bajo el sol tropical y sus ojos color miel tenían una profundidad que capturaba el alma de quien la miraba. Trabajaba en la tienda de telas de su padre, don Ramón, un hombre respetado en toda la ciudad. Aquella mañana, Mariana se levantó temprano como siempre. El sonido de los pájaros cantando en el mango del patio la despertó antes que el sol apareciera completamente. La textura fresca de las sábanas de algodón acariciaba su piel mientras se estiraba. Podía escuchar a su madre, doña Isabel, preparando el desayuno en la cocina. El aroma del pan caliente y el chocolate espeso llenaba toda la casa. Era un día especial, muy especial. Faltaban exactamente 3 meses para su boda con Roberto Mendoza. Roberto era hijo de una familia acomodada de Guayaquil. Su padre tenía negocios de exportación de cacao y banano, y la familia Mendoza era conocida en todos los círculos sociales importantes de la ciudad. Roberto había estudiado en Quito y tenía modales refinados. Siempre vestía impecable, con trajes de lino blanco que parecían nunca arrugarse a pesar del calor sofocante de Guayaquil. Cuando le propuso matrimonio a Mariana hace un año, ella sintió que todos sus sueños se estaban cumpliendo. Pero en el fondo de su corazón, Mariana guardaba un secreto que ni siquiera se atrevía a confesarse a sí misma completamente. Durante los últimos 6 meses, algo extraño había comenzado a suceder en su alma. Cada domingo, cuando asistía a misa en la Catedral Metropolitana, su atención no estaba completamente en las oraciones. Sus ojos buscaban, sin querer, al padre Sebastián Montalvo, el joven sacerdote que había llegado a la parroquia hacía un año. El padre Sebastián tenía apenas 30 años. Era alto, de rostro sereno y ojos color avellana, que transmitían una paz inexplicable. Su voz durante los sermones era suave pero firme, y cuando hablaba sobre el amor de Dios, algo en su interior se removía. Mariana se reprochaba a sí misma estos pensamientos. ¿Cómo puedo pensar en un sacerdote de esta manera? Estoy prometida, voy a casarme, se decía mientras se miraba en el espejo de su habitación. Ese día de marzo, Mariana tenía que ir a la iglesia para ultimar los detalles de la boda con el padre Sebastián. Roberto estaría ocupado con asuntos de su padre, y le había pedido que fuera ella sola. Mientras caminaba por las calles empedradas del centro de Guayaquil, el sonido de sus tacones resonaba en el pavimento. El calor era intenso, y el aroma de las flores de bugambilia se mezclaba con el olor del río. Los vendedores ambulantes gritaban ofreciendo frutas frescas, mangos, papayas, piñas que perfumaban el aire con su dulzura tropical. Al llegar a la iglesia, la frescura del interior la recibió como un abrazo. El olor a incienso y cera de velas creaba una atmósfera solemne. Sus pasos resonaban en el piso de mármol mientras avanzaba hacia la sacristía. El padre Sebastián la recibió con una sonrisa amable, pero Mariana notó algo diferente en su mirada ese día. Había una tristeza que no había visto antes. Buenos días, Mariana. Pase por favor. Tenemos que revisar los últimos detalles de la ceremonia, dijo el padre Sebastián con voz suave, señalando una silla de madera antigua. Se sentaron frente a frente, separados por una mesa pequeña donde descansaba un libro de oraciones y algunos papeles. Mientras revisaban los detalles, Mariana podía sentir la tensión en el aire. El aroma del café que alguien había preparado en la cocina de la parroquia llegaba hasta ellos. El padre Sebastián parecía nervioso, cosa inusual en él. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas del misal. Mariana dijo de repente, levantando la vista, «Necesito hablar con usted sobre algo importante, algo que he estado guardando en mi corazón y que ya no puedo callar más».
Mi corazón se hunde cuando pienso en ese momento, en las palabras que estaban por salir de los labios del padre Sebastián, palabras que cambiarían todo, absolutamente todo. Mariana sintió que el aire se volvía más pesado, que cada segundo se estiraba como una eternidad. El sonido distante del tráfico en las calles, el murmullo de las oraciones de alguna anciana en la iglesia, todo parecía desvanecerse. Las manos de Mariana comenzaron a sudar. La textura áspera del bolso de cuero que sostenía en su regazo se sentía más pesada de lo normal. ¿De qué quiere hablarme, padre?, preguntó con voz apenas audible, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. El padre Sebastián se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. A través de los vidrios se podía ver el bullicio de Guayaquil, carretas tiradas por caballos, automóviles antiguos, vendedores con sus canastas. El aroma de empanadas recién fritas llegaba desde algún puesto callejero cercano. Él respiró profundo antes de hablar. Durante estos meses, desde que usted comenzó a venir a preparar su boda, he descubierto algo en mi interior que nunca imaginé que sentiría. He luchado contra esto. He orado día y noche, he ayunado, he pedido a Dios que me quite este sentimiento. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no puedo seguir negándolo. Mariana, me he enamorado de usted. Oh Dios mío, no puedo creer que haya dicho eso. Mariana sintió que el mundo se detenía. El sonido del reloj de la sacristía marcando los segundos parecía tronar en sus oídos. Sus labios se abrieron para decir algo, pero ninguna palabra salía. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de confusión, de miedo, de algo más que ella misma había estado negando. Padre, intentó hablar, pero él levantó la mano suavemente. Déjeme terminar, por favor. Sé que esto está mal, sé que hice votos sagrados ante Dios, sé que usted va a casarse en 3 meses con Roberto, pero si no le digo esto ahora, si no soy honesto con usted y conmigo mismo, nunca podré perdonarme. He pensado en renunciar al sacerdocio. He pensado en dejar todo. Mariana se puso de pie bruscamente. Su vestido de algodón floreado se movió con el gesto. El aroma de su perfume, una colonia suave de jazmines, se expandió por la habitación. No puede decir eso, padre. No puede tirar su vida por la ventana No podía terminar la frase. Por amor, completó él volteándose para mirarla directamente. Mariana, usted ama a Roberto, dígame con sinceridad. Cuando lo mira, siente que su alma se eleva, siente que podría caminar descalza sobre brasas por él. Esas preguntas cayeron sobre ella como piedras. La verdad es que Roberto era un buen hombre, un hombre respetable, pero nunca había sentido esa pasión arrolladora que las novelas describían. Era un arreglo conveniente, una buena unión entre familias. Sus padres estaban orgullosos, ella sería bien cuidada. Pero amor, ese amor del que hablaba el padre Sebastián, ese no estaba segura de sentirlo. Esto no está bien, susurró Mariana. Usted es un sacerdote, yo estoy comprometida. Mis padres, las invitaciones ya están impresas, el vestido está listo. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá Dios? El padre Sebastián se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. Dios nos ve el corazón, Mariana. Él sabe lo que hay aquí dentro, dijo tocando su pecho. Durante semanas he sentido que algo no estaba bien en usted tampoco. La he visto en misa, la forma en que mira hacia otro lado cuando nuestros ojos se cruzan. Dígame que estoy equivocado, dígame que no siente nada, y yo me callaré para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana cerró los ojos. En su mente aparecieron imágenes, Roberto sonriendo con esa sonrisa perfecta pero fría, su madre eligiendo el menú de la boda, su padre firmando los papeles del contrato matrimonial. Sí, contrato, porque eso parecía más que un matrimonio de amor. Y luego apareció otra imagen, el padre Sebastián, leyendo en el jardín de la parroquia, su risa cuando platicaban después de las reuniones de preparación, la forma en que su voz la calmaba cuando estaba ansiosa. No puedo hacer esto, dijo Mariana finalmente, abriendo los ojos. No puedo destruir mi vida, la vida de mi familia, su vocación. Esto es una locura.
una tentación del demonio. Salió corriendo de la sacristía. Sus pasos resonaban en la nave de la iglesia mientras corría hacia la salida. El sol brillante de Guayaquil la cegó cuando abrió las puertas. El sonido del tráfico, los gritos de los vendedores, el calor sofocante, todo parecía irreal. Corrió por las calles sin rumbo fijo, con las lágrimas nublando su visión. La gente la miraba extrañada, pero a ella no le importaba. Llegó al malecón, donde el río Guayas corría lento y pesado bajo el sol del mediodía. El olor del agua, mezclado con el de los barcos y el pescado fresco, llenaba el aire. Se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol de mango. Su amiga Rosa, que trabajaba en una tienda cercana, la vio y corrió hacia ella. «Mariana, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando?», preguntó Rosa, sentándose a su lado y tomando su mano. Rosa era su mejor amiga desde la infancia. Si había alguien en quien podía confiar, era ella. Entre sollozos, Mariana le contó todo. Rosa escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos por la sorpresa. Cuando Mariana terminó, Rosa suspiró profundamente. «Ay, amiga mía, ¿y tú qué sientes realmente? Olvídate de lo que diga la gente, de tu familia, de todo. ¿Qué siente tu corazón? Si te está gustando esta historia, déjame tu like y suscríbete al canal. Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido que elegir entre lo que esperas de ti y lo que realmente sientes en tu corazón». El aroma del jazmín que crecía bajo su ventana, normalmente relajante, ahora le parecía asfixiante. El sonido de los grillos cantando en el jardín resonaba como un coro interminable. Daba vueltas en la cama, con las sábanas enredándose alrededor de su cuerpo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del padre Sebastián, sus ojos llenos de sinceridad y dolor. A la mañana siguiente, su madre notó las ojeras oscuras bajo sus ojos. «Hija, ¿estás bien? Te ves muy pálida», dijo doña Isabel mientras servía el desayuno. El aroma del café con leche y los bollos calientes llenaba la cocina. La textura suave del mantel bordado bajo sus dedos era lo único real en ese momento. «Estoy bien, mamá, solo un poco cansada», mintió Mariana, obligándose a sonreír. Esa tarde, Roberto vino a visitarla. Traía un ramo de rosas rojas que compró en el mercado. El perfume dulce de las flores llenó la sala cuando él entró. Vestía su habitual traje de lino blanco, impecable a pesar del calor. Se sentaron en el sofá de la sala, mientras la madre de Mariana le servía limonada fría con hielo. «Mi amor, solo 3 meses más y serás mi esposa», dijo Roberto, tomando su mano. Sus manos eran suaves, demasiado suaves, las manos de alguien que nunca había trabajado duro. «Ya tengo todo listo. La casa en el barrio del Centenario está casi terminada. Mi padre dice que me dará un puesto importante en la empresa». Mariana lo miraba mientras hablaba, pero era como si estuviera viendo a un extraño. Roberto hablaba de los muebles que había elegido, de los viajes que harían, de los hijos que tendrían, pero en ningún momento preguntó qué sentía ella, qué soñaba, qué la hacía feliz. Para él, ella era una pieza más del rompecabezas perfecto que estaba armando para su vida. Pensamiento: «Dios mío, así será el resto de mi vida». Escucharlo hablar de sus planes sin nunca preguntarme los míos. Cuando Roberto se fue, Mariana le dijo a su madre que necesitaba ir a confesarse. Doña Isabel sonrió orgullosa. «Qué buena hija tengo, tan devota y pura». Si su madre supiera la verdadera razón por la que necesitaba ir a la iglesia, pensó Mariana con amargura. Caminó lentamente hacia la catedral metropolitana. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranja y rosa. El aroma de las empanadas de verde de un vendedor ambulante le recordó que no había comido casi nada en todo el día. Las calles estaban menos concurridas a esa hora. Solo algunos transeúntes caminaban apresuradamente hacia sus casas. Al entrar en la iglesia, la frescura y el olor a incienso la envolvieron nuevamente. Había pocas personas, una anciana rezando el rosario en una banca al frente, un hombre de rodillas cerca del altar. Se dirigió al confesionario, con el corazón latiendo fuertemente. Esperaba que fuera otro sacerdote, el padre Miguel, quien atendía las confesiones esa tarde.
pero cuando se arrodilló y la ventanilla se abrió, reconoció inmediatamente la silueta del padre Sebastián. Su respiración se detuvo por un momento. «Bendígame, Padre, porque he pecado», comenzó con voz temblorosa. «Hace una semana de mi última confesión». Hubo un silencio. Luego escuchó la voz del padre Sebastián, ronca por la emoción. «Mariana, ¿eres tú?» «Sí, Padre. Vine porque no sé qué hacer. No puedo dejar de pensar en lo que me dijo. He intentado rezar, he pedido a Dios que me muestre el camino, pero solo siento confusión». El padre Sebastián suspiró profundamente. «Mariana, yo tampoco he podido encontrar paz. He hablado con el obispo. Le dije que estoy considerando dejar el sacerdocio». «No, no puede hacer eso por mí», exclamó ella, olvidando que estaban en un confesionario. «Yo me voy a casar con Roberto. Voy a cumplir con mi palabra. Aunque no lo ames, aunque cada día de tu vida sea una mentira», preguntó él con voz tensa. Mariana sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas nuevamente. El pequeño espacio del confesionario parecía aún más estrecho. «El amor no es lo único importante en la vida, padre. Está el deber, el honor, la familia. ¿Qué clase de mujer sería si rompiera mi compromiso? ¿Qué clase de persona sería usted si abandonara sus votos sagrados?» «Una persona honesta», respondió él simplemente. «Mariana, hice esos votos cuando tenía 20 años, cuando pensaba que sabía lo que era el amor de Dios y cómo servirlo. Pero ahora entiendo que Dios también habla a través de los sentimientos verdaderos del corazón. Si Él creó el amor, ¿cómo puede ser pecado sentirlo?». Las palabras del padre Sebastián resonaban con una lógica que Mariana no podía rebatir fácilmente. Pero su mente seguía llena de imágenes. Su padre don Ramón, un hombre orgulloso que había invitado a todos sus conocidos a la boda. Su madre, que había gastado meses cosiendo detalles del ajuar. Roberto, que aunque no la amara apasionadamente le había dado su palabra y había preparado una vida para ellos. «No puedo, padre. Simplemente no puedo», dijo finalmente, levantándose del confesionario. Salió de la iglesia casi corriendo, sin mirar atrás, pero lo que no sabía era que alguien la había visto salir del confesionario con lágrimas en los ojos. Doña Gertrudis, la mayor chismosa del barrio, estaba sentada en una de las bancas del fondo. Sus ojos brillaron con malicia mientras veía a Mariana alejarse apresuradamente. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio de la tarde mientras planeaba a quién contarle primero lo que había presenciado. Los días siguientes fueron un torbellino. Mariana intentó mantener la normalidad, pero algo había cambiado irrevocablemente en su interior. Durante las pruebas del vestido de novia, mientras la costurera ajustaba el encaje blanco que su abuela había traído de España, ella solo podía pensar en si estaba cometiendo el mayor error de su vida. El aroma del almidón del vestido se mezclaba con el perfume de lavanda que la costurera usaba. La textura suave de la seda bajo sus dedos se sentía como una cadena. Una tarde, 2 semanas después de aquella confesión, Roberto llegó a su casa con el rostro descompuesto. No traía su sonrisa habitual. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y dolor. Doña Isabel, que lo recibió en la puerta, notó inmediatamente que algo estaba muy mal. «Roberto, ¿qué sucede?». «Pasa, por favor», dijo ella, preocupada. «Necesito hablar con Mariana». «A solas», respondió él con voz seca. Cuando Mariana bajó de su habitación, sintió un frío en el estómago al ver la expresión en el rostro de Roberto. Se sentaron en el patio, bajo la sombra del árbol de mango. El aroma de las frutas maduras caídas en el suelo endulzaba el aire, pero el ambiente entre ellos era cualquier cosa menos dulce. «¿Es verdad lo que me contaron?», preguntó Roberto sin rodeos. «¿Es verdad que saliste del confesionario llorando hace 2 semanas? ¿Es verdad que el padre Sebastián estuvo contigo más de media hora?». El corazón de Mariana dio un vuelco. Doña Gertrudis había cumplido su palabra. El chisme había llegado a oídos de Roberto. «Yo estaba confesándome. Eso es todo», intentó explicar, pero su voz sonaba débil incluso a sus propios oídos. «No me mientas, Mariana», explotó Roberto, golpeando la mesa de hierro forjado con su puño. El sonido metálico resonó en el patio.
La gente está hablando. Dicen que el padre Sebastián está enamorado de ti. Dicen que tú sientes lo mismo. Es verdad, dime la verdad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mariana. No podía seguir mintiendo. No podía seguir fingiendo. Yo no busqué esto, Roberto. No quería que pasara. Pero sí, él me confesó sus sentimientos. Y yo no sé qué siento. Que no sabes qué sientes. La voz de Roberto subió de tono. Estamos a menos de 2 meses de casarnos. Las invitaciones están enviadas. Todo está pagado. Mi familia, tu familia, todo Guayaquil está esperando esta boda. Y tú me dices que no sabes qué sientes. Don Ramón y doña Isabel salieron al patio al escuchar los gritos. El padre de Mariana, un hombre de principios rígidos, se puso rojo de ira cuando Roberto le contó lo que había escuchado. Esto es una vergüenza, gritó don Ramón. Mariana, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste deshonrar a esta familia? Y con un sacerdote. Oh Dios mío, esto es lo peor que podías hacer. Doña Isabel lloraba, cubriéndose el rostro con las manos. El aroma de la cena que se estaba quemando en la cocina llegaba hasta el patio, pero nadie le prestaba atención. Los vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas, atraídos por los gritos. No hice nada malo, defendió Mariana, encontrando finalmente su voz. Solo escuché lo que él tenía que decirme. ¿Es eso un crimen? Es un crimen sentir. Es un crimen cuando estás comprometida. Rugió su padre. Roberto, hijo, perdónala. Está confundida. Esto no volverá a pasar. Mariana irá inmediatamente a hablar con el obispo para que ese sacerdote sea transferido lejos de aquí. No, dijo Mariana con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. No voy a hacer eso. No voy a destruir la vida de alguien más para mantener las apariencias. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Roberto la miraba como si no la conociera. Sus padres estaban paralizados por la sorpresa. El sonido distante del río Guayas, del tráfico en las calles principales, de la vida continuando afuera, mientras su mundo se desmoronaba, era todo lo que se escuchaba. Entonces yo tomaré la decisión por ti, dijo Roberto finalmente, con voz helada. Cancelo el compromiso. No me casaré con una mujer que duda de mí, que tiene sentimientos por otro hombre, y mucho menos por un sacerdote. Que Dios te perdone, Mariana, porque yo no puedo. Se levantó y salió de la casa dando un portazo que retumbó en toda la cuadra. El aroma de las flores del jardín parecía amargo ahora. Doña Isabel se desmayó, y don Ramón tuvo que sostenerla. Mariana se quedó de pie, con las lágrimas rodando por sus mejillas, pero sintiendo paradójicamente una extraña sensación de libertad. Esa noche, el escándalo recorrió todo Guayaquil como un incendio. En los salones elegantes, en las tiendas del mercado, en las esquinas de las calles, todos hablaban de lo mismo, la novia que había traicionado a su prometido con un sacerdote. Las versiones se exageraban con cada repetición. Algunos decían que los habían visto besándose en la iglesia, otros que habían huido juntos. La verdad, como siempre, quedaba enterrada bajo las capas de chismes y juicios. Al día siguiente, Mariana fue a la catedral. Necesitaba hablar con el padre Sebastián. Necesitaba decirle la verdad, que por su culpa, aunque involuntariamente, había perdido todo. Pero cuando llegó, el padre Miguel la recibió con expresión triste. El padre Sebastián se fue esta madrugada, hija. Renunció al sacerdocio. Dejó una carta para el obispo y una carta para ti. Con manos temblorosas, Mariana tomó el sobre que el padre Miguel le extendía. La textura áspera del papel entre sus dedos se sentía pesada, como si contuviera algo más que simples palabras. Se sentó en una de las bancas de la iglesia, bajo la luz suave que entraba por los vitrales de colores. El aroma familiar del incienso la envolvía mientras abría la carta. Querida Mariana, comenzaba con letra clara y firme. Cuando leas esta carta, ya habré dejado el sacerdocio. Esta decisión no la tomé por ti, aunque sé que pensarás eso. La tomé por mí, por mi honestidad conmigo mismo y con Dios. Durante estos años he servido con devoción, pero ahora entiendo que mi vocación estaba basada más en el miedo a decepcionar a mi familia que en un verdadero llamado divino. Tú solo fuiste el espejo que me mostró la verdad que había estado evitando. No busques culpa donde no la hay.
Yo elegí la verdad sobre la comodidad. Tú también debes elegir, no por mí, sino por ti misma. Con todo mi respeto y cariño, Sebastián Montalvo. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando algunas palabras. Mariana se dio cuenta de algo fundamental en ese momento. Ella nunca había elegido nada realmente importante en su vida. Su carrera, su compromiso con Roberto, incluso su forma de vestir, todo había sido decidido o fuertemente influenciado por las expectativas de otros. ¿Quién era ella realmente cuando nadie la estaba mirando? Los siguientes meses fueron los más difíciles de su vida. Su padre apenas le dirigía la palabra. Su madre lloraba constantemente, preocupada por el qué dirán. Las invitadas a la boda cancelada la señalaban en la calle. Algunos la llamaban la rompecorazones, otros la tentadora de curas. Rosa, su fiel amiga, fue una de las pocas que permaneció a su lado. No les hagas caso, le decía Rosa mientras caminaban por el malecón una tarde. El sonido de las olas del río Guayas contra el muelle era constante y calmante. El aroma de los camarones que vendían en los puestos cercanos se mezclaba con la brisa salada. Tú no hiciste nada malo, fuiste honesta contigo misma, pero la honestidad tenía un precio alto. Don Ramón decidió que era mejor que Mariana se fuera de Guayaquil por un tiempo. Una prima de doña Isabel vivía en Quito y aceptó recibirla. Así fue como, 3 meses después de que su vida se desmoronara, Mariana tomó un autobús hacia la capital, con una maleta pequeña y un corazón lleno de preguntas sin respuesta. En Quito, lejos del escándalo y las miradas juzgadoras, Mariana comenzó a descubrirse a sí misma. Consiguió trabajo en una librería, un lugar que siempre había amado pero que nunca había considerado como opción porque no era apropiado para una señorita de su posición. El olor de los libros nuevos, la textura de las páginas, las conversaciones con los clientes sobre literatura e ideas, todo esto le dio una nueva perspectiva de la vida. Pasaron 2 años. Una tarde de abril, mientras organizaba libros en la sección de poesía, escuchó una voz familiar. ¿Me podría recomendar un libro sobre nuevos comienzos? Se volteó y allí estaba Sebastián Montalvo. Ya no vestía sotana negra, sino un traje civil sencillo. Su rostro se veía más sereno, más auténtico. En sus ojos había una paz que no tenía antes. Sebastián, susurró ella, sintiendo que su corazón latía más rápido. Mariana, respondió él con una sonrisa. Perdóname si vengo así, sin avisar. He estado viviendo en Quito desde hace 1 año. Trabajo como maestro en una escuela. Cuando supe que estabas aquí, pensé mucho si debía buscarte o no. Pero necesitaba saber cómo estás. Se sentaron en una cafetería cercana. El aroma del café recién hecho y los pasteles dulces creaba una atmósfera acogedora. Hablaron durante horas, compartiendo lo que había sido de sus vidas en esos 2 años. Sebastián le contó sobre su proceso de dejar el sacerdocio, sobre las dudas y los miedos, pero también sobre la liberación de finalmente ser honesto consigo mismo. Mariana le contó sobre su nueva vida en Quito, sobre cómo había aprendido a valorarse más allá de las expectativas ajenas. ¿Sabes?, dijo Mariana mientras removía el azúcar en su taza de café, durante mucho tiempo te culpé por destruir mi vida. Pero ahora entiendo que tú no destruiste nada, solo me mostraste que la vida que tenía no era realmente mía, era la vida que otros habían construido para mí. Sebastián asintió, y yo te agradezco por enseñarme que la fe verdadera no está en las vestiduras que uno usa o en los votos que pronuncia, sino en vivir con autenticidad y amor. Dios nos ama más cuando somos honestos con nosotros mismos. No todo terminó en un romance de cuento de hadas. Mariana y Sebastián no se casaron ni vivieron juntos, pero desarrollaron una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y en la gratitud, por haber sido catalizadores en la vida del otro para un cambio necesario. A veces el amor no es posesión o pasión desenfrenada, sino simplemente reconocer la humanidad en el otro y honrarla. Años después, Mariana abrió su propia librería en Quito. Se casó con Luis, un profesor de historia que amaba su independencia y su fortaleza. Sebastián también formó una familia y continuó enseñando, impactando la vida de cientos de jóvenes con su sabiduría y compasión.
Cuando la gente le preguntaba a Mariana sobre aquel escándalo en Guayaquil de 1962, ella sonreía con serenidad. Fue el momento en que aprendí que traicionar las expectativas de otros no es traición, es liberación. La verdadera traición hubiera sido traicionarme a mí misma viviendo una vida que no elegí. Esta historia nos enseña que a veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan a nuestro verdadero camino. Las personas que más nos juzgan son frecuentemente las que tienen más miedo de ser honestas consigo mismas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre el amor, la fe y el coraje de ser auténtico. Déjame en los comentarios, ¿qué valoras más, la aprobación de otros o tu propia verdad? Recuerda siempre, tu vida es tuya para vivirla, no de otros para juzgarla. Hay más historias emocionantes apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima, y que encuentres siempre el valor de ser quien realmente eres.